Mis amigos, mis hermanos, escuchando a Marcos Witt, los saludo en este día, esperando que en el transcurso de las horas hayan tenido una buena jornada y que, bueno, si no han ido hoy a una iglesia, sobre todo los que no han podido ir, puedan compartir un momento la palabra de Dios a través de estos encuentros con la palabra de Dios. Y Marcos Witt nos recordaba una realidad que no cambia. Dios es fiel. Y gracias a su fidelidad, nosotros, sus hijos, podemos seguir adelante en su nombre, sabiendo que hay victoria en el nombre de Jesús. Bueno, hoy ha sido un día maravilloso porque esta mañana, como cada domingo últimamente, nos reunimos en un lugar público, en el centro de Mendoza, en la Plaza Pedro de Castillo, y allí con libertad pudimos alabar al Señor, cantar, dar nuestras ofrendas, poder compartir la palabra y como en el grupo de la iglesia ya lo saben, los que fueron esta mañana y los que lamentablemente no asistieron, pudimos compartir la cena del Señor. Y fue un momento para mí, con los que he podido hablar, un momento maravilloso. Después de un tiempo que veníamos compartiendo la cena del Señor en forma virtual, hoy pudimos estar juntos. Y eso creo que eh, tiene una significación tan profunda. Y en virtud de lo que compartíamos esta mañana, quiero que podamos abrir la Biblia, si usted tiene la posibilidad de hacerlo. Espero que estén reunidos en familia. Y en la primera epístola a los Corintios, capítulo 11, vamos a leer unos versículos de la palabra del Señor, eh, referidos a la actitud del cristiano, que indudablemente aquí en los versículos que vamos a leer se reflejaba en algunos comentarios tendiendo a el apóstol tratando de solucionar algunos problemas, y como sabemos que estando en la Biblia es un mensaje de Dios para que nosotros solucionemos nuestros problemas, pues los compartimos en el nombre de Jesús. Y entonces dice así la palabra en la primera epístola a los Corintios, capítulo 11, verso 17 en adelante. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y el otro se embriaga, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que bebieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto,
Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Amén. Hermosa palabra que tantas veces compartimos cuando nos reunimos a celebrar la cena del Señor, y esta mañana no fue la excepción, y al compartir la cena del Señor recordábamos estos versículos, que nos habla de un momento de intimidad con Dios, un momento que es muy importante, un momento que como creyentes indudablemente anhelamos participar porque es una bendición, es un sacramento, es algo que Dios ha instituido con un propósito, digo, y debemos darle la importancia que tiene. Y cuando nos acercamos a nuestro Dios, sea para participar de la Santa Cena, o cuando nos acercamos a su palabra, o cuando nos acercamos a Dios en oración, o cuando reflexionamos sobre la trascendencia de Dios en nuestra vida, indudablemente tenemos que fijar atención en, en, en nuestra conducta, en nuestras intenciones, reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestra vida, sobre la relación con Dios, sobre la relación dentro del cuerpo de Dios, que es la iglesia, con la relación con nuestro prójimo. Y entonces aquí vemos un ejemplo de análisis para corregir algunas cosas que hoy son realmente muy, muy comunes. Al fijar la atención en la muerte del Señor Jesucristo, valoramos su muerte y nos, ¿cómo poder explicar? Y nos presentamos delante de esos símbolos examinando nuestra vida. Todo el capítulo 11 es una instrucción de conducta. Y los versículos que leíamos a partir del 17 hasta el 34, vemos una falla evidente. Y la falla evidente de la conducta de esta iglesia era la unidad. Un conflicto que nosotros tenemos que analizar, porque sin esa unidad, que no se puede expresar solo con palabras, sino que fundamentalmente es notoria con nuestras acciones, sin esa unidad arriesgamos a acercarnos a la mesa del Señor indignamente. Y esto no es bueno para el creyente, porque indudablemente pierde su alimento espiritual, el significado de la bendición, y nos arriesga a enfrentar serios conflictos. Era tan mala la situación en la iglesia de Corintios que se manifestaba en la Santa Cena, pero yo decía esta mañana que el problema no era la dificultad que se presentaba en la Cena del Señor. Vamos a repasar lo que leíamos para ver cuál era el problema, que no se esperaban, que no se respetaban, que cada uno hacía en la Cena del Señor lo que quería, que mientras que unos tenían en exceso, otros no tenían nada, y pareciera que los que tenían en exceso no les importaba que los otros pasasen hambre. Bueno, esa era la consecuencia, esa era el resultante del problema, no era el problema. El problema era que había una falta de unidad en la iglesia en Corintios en aquel tiempo. Entonces la pregunta es para nosotros hoy, porque vuelvo a repetir, este relato inspirado por el Espíritu de los acontecimientos que pasaron hace años, cuando están en la palabra de Dios, es una reflexión para el análisis de nuestra vida. Y entonces nosotros deberíamos preguntarnos hoy, ¿cómo está mi comunión? ¿Cómo está mi relación?
¿Puedo yo sentirme unido en el cuerpo de Cristo a través de la iglesia con la cabeza que es mi Dios, mi Señor? ¿Tengo yo consideración por los otros? ¿Veo yo el interés común, que es el interés de Dios, el interés de la iglesia? El interés de Dios debe ser el interés de la iglesia. Todos los que congregamos en el nombre de Jesús, lavados por la sangre de Cristo, los que le hemos aceptado, somos iglesia. ¿Y cuál es el interés común que tenemos como cuerpo de Cristo? La voluntad de Dios y la unidad en el Espíritu. Entonces, ¿es ese interés común más importante que mi interés personal, o mis intereses personales son más importantes que el interés común de Dios que debemos reflejar en el cuerpo de Cristo? Porque si mi interés personal es más importante que el interés común revelado en la palabra para ser ejecutado en el cuerpo de Cristo, si en realidad es más importante mi interés que el interés común, yo no tengo comunión en el cuerpo de Cristo. Yo debo solucionar un conflicto evidente en la iglesia de Corintios y también evidente en las iglesias de este tiempo. Y dice el versículo 17 que era tan arraigado este problema, que el apóstol le dice a la iglesia, y cada uno deberá analizarlo, que al versículo 17, pero al anunciaros esto que sigue no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Una reflexión personal debería ser: si yo no soy parte de la comunión en Cristo, si no me encuentro unido al cuerpo de Cristo, si realmente sigo valorando mis intereses mayores que los intereses generales del cuerpo de Cristo, puedo estar inmerso en esta descripción. No me estoy congregando para lo mejor, estoy congregándome para lo peor, porque a pesar de que la palabra me insta a un cambio de actitud, mantengo mi posición basado en la relativez que yo tengo a través de mis pensamientos. Que el Señor nos ayude, que Dios abra nuestro entendimiento. Es tan fácil imaginar una situación conflictiva entre hermanos. Es tan sencillo ver una actitud conflictiva de personas con su iglesia. Es tan fácil ver cómo personas toman una distancia de su congregación y de sus responsabilidades como cristianos. Y a veces nos preguntamos por qué hay un cambio de actitud. Creo que muchas veces es porque no mantenemos la escala de valores que el Señor nos da. Dios, la familia, la iglesia. Seguramente nosotros, después de esas tres cosas primarias. Y cuando ponemos mal la escala de valores, no nos congregamos para lo mejor. Y entonces el Evangelio se transforma en una religión. Y nuestros actos de adoración son solamente litúrgicos exteriores. Y la comunión con Dios, por más que podamos orar, se interrumpe. Y entonces no es lo mismo ir a la iglesia, no ir, porque no le encontramos sentido a nuestra fe. Y no le encontramos sentido a nuestra fe porque no estamos sensibles a los cambios necesarios y oportunos que la palabra de Dios nos indica. Hoy Dios nos dice: examinemos nuestra unidad en el cuerpo de Cristo y reflexionemos sobre la escala de evaluación de las cosas que tenemos. Dios, la familia, la iglesia, después todos los demás. Pero dice la palabra del Señor, y es interesante esto,
que a pesar de que los conflictos no eran deseados, estos conflictos de la falta de unidad traen evidencia de los que en realidad son aprobados por Dios. Una reflexión personal también sería: ¿se encuentra aprobado usted por Dios? Porque es una secuencia de conductas, secuencia de causas y consecuencias. Mi actitud no es la que corresponde en la unidad del cuerpo de Cristo, y entonces no me congrego para lo mejor, entonces no recibo, y si entonces no recibo, me empiezo a alejar. No importa que vaya, estoy alejado en mi corazón hasta que un día me decido a rebelarme totalmente y a seguir mi propio camino y buscar otros caminos distintos que los del Señor. O engañándome a mí mismo pienso que estoy siguiendo el camino del Señor, pero siguiendo el camino del Señor sin la unidad necesaria en su cuerpo, porque no es el trato de Dios personal con usted, es el trato de Dios personal con usted a través de su cuerpo, que es la iglesia. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Así que se revelan los que no son aprobados. ¿Y qué hacemos cuando no aprobamos algo? Pues volvemos a recursar hasta que entendamos que con el esfuerzo y la valentía y la ayuda del Señor vamos a probar en su nombre, cambiando lo que era necesario cambiar para poder disfrutar de toda la inmensa gloria del Señor. Algunos, cuando no son aprobados, abandonan su carrera. Qué lástima. Espero que si alguien puede estar escuchando y ha abandonado su carrera de cristiano haciéndose un cristianismo personal, reflexione en este día y pueda volver a esforzarse, porque Dios te da una nueva oportunidad. ¿Y cuál era el problema? Bueno, recién lo tratábamos de resumir. Este, Se reunían en aquel momento para compartir la comunión, para compartir la cena del Señor, y lo hacían compartiendo una comida, una cena realmente. Y en esa cena podían compartir los símbolos, entre los alimentos compartían los símbolos, y luego participaban del culto. Esa era la costumbre en aquel momento en la iglesia primitiva de Corinto. Pero resulta que había una actitud que era consecuencia del problema, que era la falta de unidad. En la iglesia de aquel tiempo, como en la de este tiempo, habían personas de distintas capacidades de su economía, y algunos que tenían una buena economía traían manjares a la mesa del Señor, y otros que pasaban grandes necesidades traían nada para poder compartir, quizás, no sé, digo, un pedazo de pan. Y entonces dice la palabra de Dios que los que traían mucho disfrutaban de sus manjares apresuradamente y no se esperaban con los otros, entiendo, por una cuestión del mismo egoísmo, para poder no convidar, no participar, no compartir. Y entonces su interés común de satisfacer sus apetitos era más importante que la necesidad de compartir lo que ellos tenían en exceso en la bendición de nuestro Dios. Y Dios les llama la atención. Dios nos llama la atención. ¿Somos de los que compartimos o somos de los que atesoramos egoístamente? ¿Tenemos el Espíritu de Dios o tenemos el Espíritu del mundo? ¿Queremos ser primero nosotros o dejamos que lo primero sea el cuerpo de Cristo para la gloria del Señor, sabiendo que en esa prioridad está nuestra victoria? Porque el egoísmo es una característica humana muy común. Y entonces nosotros vamos a ver siempre en esta sociedad que lo primero que las personas consideran es su interés, por más que vaya en desmedro de los demás. Sin embargo, el cristiano debería considerar como el primer interés, el más importante, el interés de Dios a través del cuerpo de Cristo. Y así se sucedía la cena del Señor, esa ordenanza
periódica que aún la iglesia practica, que hoy como congregación nosotros tuvimos la inmensa bendición de participar. Qué, qué hermoso momento. Pudimos alabar al Señor y pudimos sentir su presencia, y yo le aseguro que los que estuvieron esta mañana no van a olvidar esa Santa Cena primaria después de tanto tiempo en comunión los unos con los otros. Pero bueno, recordamos que la Santa Cena es el traer a nuestra memoria la Pascua de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. La primera Pascua, que estamos a 40 días del tiempo pascual, era la que Dios ordenó a su pueblo estando esclavo en Egipto para señal de la muerte que iba a traer a todos los primogénitos, como la señal decía de Faraón para que liberase al pueblo de Dios. Y esa Pascua, recordada por el pueblo hebreo por muchos siglos y aún recordada por los judíos, es el recuerdo que ellos estaban en esclavitud y Dios con su mano poderosa los sacó de la esclavitud. Nuestra Pascua, la Pascua de Jesucristo, nos recuerda que estábamos muertos en delitos y en pecados. Y Dios, a través de su sacrificio, no la de un cordero, sino la del Hijo de Dios, hecho hombre, nos da la libertad del pecado para vivir en la excelencia de la presencia de Dios. Y un día antes de la entrega y muerte del Señor, Jesús reunió a sus discípulos y los convocó para la última cena. Esa maravillosa oportunidad que nosotros recordamos cada vez que en la iglesia mensualmente compartimos el símbolo del cuerpo y de la sangre del Señor, los símbolos del nuevo pacto, los símbolos del sacrificio y muerte de Jesucristo por nosotros. Simboliza ese pan es su cuerpo, la vida física, y esa copa simboliza su sangre derramada por nosotros. Mateo 26-28 dice, porque este es mi sangre del nuevo pacto que por muchas es derramada para remisión de los pecados. Así que mi hermano querido, qué bueno es que nosotros podamos revisar las actitudes que muchas veces afectan nuestra vida. No hay otra forma para que los pecados sean perdonados que la sangre de Cristo, precio pagado por nuestro perdón, sea aplicada a nuestra vida a través del arrepentimiento de nuestro corazón. Y todas las veces, dice la palabra, qué importante que recordemos lo que Cristo hizo, y cada vez que anunciemos el regreso de Cristo, recordemos que ese Cristo que viene a buscarnos es el Cristo que murió por nosotros. Por eso, esta instrucción del capítulo 11 de Primera de Corintios, porque se reflejaba en la actitud un problema, y es necesario que cada uno pueda probarse a sí mismo, porque de no hacerlo para lo mejor, sino como estaba siendo equivocado el pueblo de Corintios, reuniéndose para lo peor, no analizando nuestra vida, resulta que participamos indignamente sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor. Qué terrible es despreciar a la iglesia de Jesucristo. Dice el versículo 31, primero el 29, el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come para sí. Así que vamos a la iglesia a participar de la Santa Cena, nos reunimos, aunque no sea para Santa Cena con iglesia, oramos a nuestro Dios, meditamos en su palabra, pero
Debemos estar con la dignidad de Dios en nuestra vida, y la dignidad de Dios no admite el egoísmo, el personalismo, el cambio de los valores. El camino de Dios no es como a nosotros nos parezca, el camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor es poder. Y eso trae consecuencias cuando no distinguimos el cuerpo del Señor, trae consecuencias. Dice el versículo 30, ya habían llegado consecuencias a la iglesia de Corintios. Como yo sé que hay muchos cristianos que ya tienen consecuencias de su mal proceder espiritual, dice, por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y aún muchos duermen. Pues si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y Dios nos dice que muchas cosas que nosotros pasamos son cosas que Dios permite para que reflexionemos hacia dónde estamos yendo. Más allá de las pruebas que son circunstancias que no esperábamos, pero en medio de la prueba sentimos la mano poderosa de Dios, sabiendo que vamos hacia la victoria, sabiendo que a pesar de las circunstancias, las que fueran, no hay temor en nosotros porque sabemos que es una prueba para que levantemos y pasemos a otro nivel espiritual. Cuando esa certeza no está y las dificultades son causa de nuestros errores, hermano querido, como dice la palabra, muchos enfermos, debilitados y muchos duermen. Algunos habían muerto, pero otros estaban dormidos espiritualmente. Iglesia, nos tenemos que despertar. Es un tiempo para sacudirnos de nuestras viejas formas de pensar y animarnos a reflexionar como Dios quiere que lo podamos hacer. Algunos no quieren participar de la cena del Señor porque dice que participar indignamente es comer juicio. Pero la solución no es dejar de participar para seguir viviendo en juicio, porque no ser digno es mantener la irresponsabilidad del pecado en nuestro corazón. Pero Dios no quiere que usted y yo dejemos de participar, dejemos de congregarnos, no quiere que dejemos de pertenecer, no quiere que dejemos de tener la vocación del servicio cristiano. Lo que Dios quiere es que nos arrepintamos y cambiemos de actitud. Y este es un buen momento para hacerlo. No es tu dignidad, es la dignidad de Cristo, la que Dios te ve a través de su sangre, la que te hace capacitado para participar de la bendición de Dios y específicamente de la Santa Cena. Que el Señor nos ayude, que Dios pueda ver en nuestro corazón una actitud suficiente. Los corintios solo se preocupaban por ellos, por eso antes de orar, yo te preguntaría, mi amigo, mi hermano, si solo te preocupas por tus cosas, porque esa no es la forma de pensar del cristiano. El interés común, que es el de la iglesia, tiene una valoración mayor que el interés personal. Así que los corintios, de continuar en esa actitud, provocaron y provocarían el juicio de Dios, desembocado en enfermedades, debilidades y muertes. Pero Dios nos habla para que reflexionemos, cambiemos nuestra realidad y que nosotros seamos de los aprobados que nos reunimos para bien, para bendición, y que nuestra vida sea prosperada en todo. Y para eso hay un parámetro, hay una medida, la prosperidad de nuestra alma. Vamos a orar para que nuestra alma prospere. Vamos a orar para pedirle a Dios perdón y entonces nuestra alma prosperará. Vamos a orar para pedirle ayuda al Señor y a su Espíritu para que nos fortalezca en nuestras decisiones. No porque lo sintamos o porque, no, lo vamos a hacer porque siendo cristianos sabemos que nuestro camino es un camino estrecho y que es para valientes que se esfuerzan para tomar la corona que tenemos reservada.
hay victoria en el nombre del Señor. Quiero que oremos un momento y que podamos con sinceridad presentarnos a nuestro Dios. Padre, presento a tu iglesia y a las personas que están compartiendo estos momentos de reflexión. Y te pido, Dios, que tu palabra que les ha llegado, tu espíritu, la haga fuerte en sus corazones. No es quien comparte la palabra, es el poder de tu palabra y es el poder de tu espíritu que puede dar convicción a quienes han escuchado el mensaje de tu palabra. Te pido que ministres tu poder en aquellos corazones que en este día han compartido tu palabra, para que reflexionemos, para que analicemos nuestras prioridades, para que sepamos si nuestro interés personal es más importante que el interés común, sobre todo el interés común de tu cuerpo, que es la iglesia. Y si esto es así, Señor, te pedimos perdón. Señor, que haya arrepentimiento y cambio. Señor, que cada uno pueda recapacitar para poder encontrar la paz de tu presencia, el gozo de tu espíritu y las bendiciones que tú prometes. Lávanos, límpianos y haz de tu iglesia una iglesia viva que se reúna para lo mejor, Señor. Que disfrute de tu presencia y que comparta tu palabra. Yo te bendigo, Dios, y bendigo a mis hermanos en tu nombre, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios nos continúe bendiciendo siempre y mucho. Bueno, hasta aquí es nuestro encuentro cotidiano con la palabra del Señor. Nos reencontraremos el próximo miércoles y el domingo que viene, una vez más, en la Plaza Pedro de Castillo, la iglesia Familia Cristiana, a las 10 de la mañana, se convoca para compartir su palabra. Todos serán muy, muy bienvenidos. Los saludo y les recuerdo que hay un canal de YouTube al cual usted puede suscribirse. Les recuerdo que nuestros mensajes son para que los podamos compartir, porque el que tiene comunión con Dios, y espero que luego de la oración todos estemos en comunión con Dios, reconoce la necesidad y responsabilidad de compartir la palabra de bendición, porque Dios, mientras más compartimos, más nos bendice. Un abrazo, que Dios los bendiga y será hasta muy pronto, el miércoles nos reencontraremos si el Señor lo permite.